Bien, saludamos a todos ustedes y esta mañana quisiera hablar sobre lo que significa el bautismo bíblicamente. ¿Qué es el bautismo? Tal vez usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué es que como pueblo evangélico bautizamos a las personas ya grandes o jóvenes o adolescentes y ya se bautizaron, entre comillas digo, se bautizaron cuando eran bebitos? A mí también me bautizaron cuando era bebito, pero es bueno ir a la palabra de Dios para que podamos ver que las cosas estén de acuerdo a la palabra de Dios y usted mismo saque sus conclusiones y pueda comprobar si el bautismo que usted le hicieron de bebé realmente es respaldado por Dios o no. Porque te echaron agüita, a mí también, nos echaron agüita, trajeron hasta padrinos y nos declararon bautizados, incluso en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿el bautismo que nos dieron de pequeños es bíblico? Usted va a ver, primero quiero enseñarle porque vamos a ver que fue un mandato de Jesús a ser discípulos. Y nos va a decir la Biblia a quiénes mandó a ser discípulos. Vamos primero a Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Mire lo que dice el Señor ahí, por tanto, id, o sea, esa palabra id, en el original significa por donde vayan. Jesús le dice a sus discípulos, por donde vayan, id y haced discípulos. Esa fue la orden del Señor Jesús, a todas las naciones, en todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente, vamos a ver. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante que Jesús manda a bautizar, pero a los que son bautizados van a ser enseñados en todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ya usted va teniendo una idea un poquito más clara, que no bautizaban a personas que no entendían lo que tenían que saber de Jesús. Me dicen, no, pero lo bautizan y después ya se le va enseñando. A la gente que bautizaban ya entendían, ya tenían las facultades para poder aprender, se les enseñan los mandatos del Señor y lo puedan cumplir. Es importante ver eso, que Jesús mandaba a bautizar a la gente que ya podía entender la palabra de Dios. Y mire, la palabra bautismo es una palabra en el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, lo digo para las visitas, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, es una palabra que es batista. Bautismo o bautizar es una palabra batista. Y esta palabra batista, en el idioma o en el lenguaje que hablaban en los tiempos del Nuevo Testamento, significa sumergir, meter completamente a la persona al agua. Eso es lo que significa bautismo. No significa tirarle un poquito de agua en la cabeza y refrescar la cabeza en tiempo de verano. No significa eso. La palabra bautismo significa sumergir, es la palabra batista en el idioma griego, que significa sumergir o meter completamente en el agua, o meter completamente en el agua. Es por eso que usamos toda una como piscina para poder cumplir lo que la Biblia manda, sumergir completamente a la persona de acuerdo a lo que manda la Biblia. ¿Dónde nació esa palabra batista? Resulta que en los tiempos de Jesús había una costumbre que cuando los grandes fardos de tela querían ser pintados, porque los fardos de tela salían siempre color blanco, querían ser pintadas, ellos tenían una especie como de hoyones grandes
lleno de tinta, donde el fardo de tela lo metían adentro de esa batea gigante de tinta y lo dejaban allí cierto tiempo, y cuando ya sacaban el fardo de tela salía con otro color. A eso en los tiempos bíblicos le llamaban bautismo. Porque bautismo significa sumergir. Esa palabra fue tomado para hablar del bautismo de los discípulos, que significaba que tenían que sumergirlo y al salir de las aguas salían con un cambio de vida, como testimonio de una nueva vida, que eran sumergidos, que ya vamos a explicar más detalladamente, y al salir salían con una nueva vida. Así como el fardo de tela salía con un nuevo color, el cristiano salía declarando que tenía una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Entiende? Eso era parte del tiempo bíblico. Y desde ahí Jesús mandó: vayan y bauticen a todas las naciones. Es más, nos ordena Jesús que nos bauticemos porque es parte del que cree en el Señor. Vamos a Marcos capítulo 16, 15. Marcos 16, 15. 15 con el versículo 16. Dice: y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire lo que dice el versículo 16. 15, 16 de Marcos. Perdón. El capítulo 16. Sí, capítulo 16, disculpa. Capítulo 16, versículo 16. Dice ahí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque de hecho, si yo creo en Jesús, lo tengo que demostrar en obediencia a bautizarme. Porque si yo digo: no quiero bautizarme, es como que no me interesa lo que Jesús me está mandando. Que si quiero ser un discípulo genuino de Jesús, el primer paso es que creo y el segundo paso es me bautizo. No es que bautizamos por bautizar, bautizamos porque Jesús dio la orden de bautizar. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice ahí? Será salvo. Entonces, miren que de esa manera se desarrolla el bautismo. Nosotros seguimos el modelo de Jesús. ¿A qué nos referimos con el modelo de Jesús? Dígame, ¿a él lo bautizaron de bebito? No. ¿Le echaron agüita de bebito? De ninguna manera. A Jesús se bautizó a los 30 años, ya maduro, ya sabiendo lo que hace y para iniciar su ministerio. Él no se bautizó ni siquiera de 5 años. Nosotros no bautizamos a niños. Sí los dedicamos al Señor, que es diferente. O sea, oramos presentando a los niños al Señor, pero no bautizamos. Seguimos el modelo de Jesús, donde la práctica de bautismo es donde habían muchas aguas para poder bautizar a la gente. Y vamos a ver varias citas bíblicas, porque todo tiene que estar de acuerdo a la palabra. Yo quiero animarle a que usted entienda que si damos un paso, usted tiene que aprender que todo paso que usted dé, si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que diga el hombre, porque la religión puede decir una cosa, la tradición puede decir una cosa, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Cuando usted hace lo que dice la Biblia, usted está bien. Pero si usted hace algo que le dijeron por ahí por religiosidad, por tradición, pero no está en la Biblia, usted está mal y yo también estaría mal. Pero cuando todo está de acuerdo a la Biblia, eso es correcto, porque usted está obedeciendo palabra de Dios. Así que vamos a ir explicando, para que usted pueda ver que se bautizaban. ¿Sabe quiénes se bautizaban? Los que se arrepentían de sus pecados y confesaban sus pecados. Miremos Mateo capítulo 3, versículo 2, y luego pasamos al versículo 6.
Mire lo que dice el 2. Para que sepa, Juan el Bautista está bautizando y él da una orden diciendo, arrepentíos, mire lo que dice Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire el mensaje, como el reino de los cielos se ha acercado, Juan el Bautista, que estaba preparando el camino del Señor, anuncia, como el reino de los cielos se ha acercado, la gente para entrar al reino de Dios tiene que arrepentirse. Ahora miremos el versículo 6. ¿Cómo respondió la multitud? Porque era una multitud que estaba siendo bautizada por Juan el Bautista. Dice, y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el Jordán. ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Qué estaba haciendo la gente? Confesando sus pecados. Yo le hago una pregunta de reflexión. A usted un bebito le puede decir, oye, antes que te bautice, confiesa tus pecados. Ellos no saben qué es pecado. Si yo le dijera al hijito de Milagritos que se arrepiente de sus pecados, él no va a entender de qué me estarán hablando. Y el bebé ya tiene 4 años, 5 años. Él no va a entender lo que es arrepentirse y luego confesar sus pecados. Es más, para los que tienen temor a este asunto de que no, dicen, si se vaya a morir, se muere moro, dicen por ahí. Eso es falso. La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Si un niño se muriera, se va directo al cielo, porque los pequeñitos se van al cielo. Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Jesús lo dijo, así que en eso no hay problema. Pero los que ya tenemos uso de razón, que sabemos lo que es bueno y lo que es malo, se nos manda primero arrepentirnos y luego confesar. Ahora la pregunta uno dirá, ¿cómo es que Juan podía hacer que se confesaran esas multitudes? Es que no le confesaban a Juan los pecados. Lo que hacía Juan era darles un tiempo de oración para que se pusieran a cuentas con Dios por sus pecados, le pidieran a Dios perdón por sus pecados, le dijeran a Dios en qué han estado mal y que se arrepentían y ya no iban a continuar en el pecado, y luego ellos, confesando sus pecados, entraban a las aguas, inmediatamente Juan los bautizaba. ¿Entiende? Es importante explicar, porque yo veo aquí muchas visitas y me alegra. Usted, yo le animo, véalo, todo está en la Biblia, Biblia evangélica, católica, la misma palabra de Dios, va a encontrar los mismos pasajes. Y ahí está la verdad, tal como lo dice la Biblia. Usted ve que para bautizar se necesita bastante agua, no un poquito de agua para echarle con una jarrita en la cabeza, no. Mire San Juan capítulo 3, versículo 23. San Juan, capítulo 3, versículo 23. Mire, ahí está. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí, ¿qué cosa? Muchas aguas, y eran bautizados. O sea, Juan no solamente bautizó en el Jordán, Juan bautizó en Salem, donde también había río. O sea, Juan se iba donde había un río y allí bautizaba. Dice, porque había muchas aguas. Ahora, ¿por qué eran necesarias muchas aguas? ¿Se acuerdan? Porque la palabra bautismo significa sumergir, meter completamente el cuerpo al agua. Por eso tenían que las personas ir a un lugar donde había muchas aguas. Usted me dirá, ¿y por qué no bautizan actualmente en el río? Bueno, lamentablemente por 2 razones. Una, porque el río se ha vuelto muy peligroso. Por abajo usted sabe que muchas veces hay remolinos, agua está muy resbaloso y ha corrido a veces algunos peligros para otros que ya lo han hecho. Y número 2, el agua del río actual está súper contaminado. Nosotros llenamos este bautisterio, pues se llama bautisterio porque es una piscina que tiene todo el agua suficiente para sumergir a la persona y cumplir el modelo bíblico de meter hasta abajo a la persona en las aguas, que ya vamos a hablar de su significado en un momento. Usted va a ver que todos los que eran bautizados
pero porque habían recibido o aceptado la palabra de Dios, habían entendido el mensaje de la palabra de Dios. Miren conmigo Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 23. Hechos 3, 23. Dice, perdón, a ver, perdón, 3:41, gracias, tiene razón, me corrijo. Hechos 2:41. 2:41. Mira lo que dice ahí. Así que los que recibieron, el hermano Segundo nos leyó esa cita bíblica hace poco. Así que los que recibieron su palabra, esa palabra recibir quiere decir que entendieron el mensaje, entendieron la prédica de Pedro, y una vez que entendieron el mensaje, ellos, como recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes se bautizaban? Personas que entendían la prédica. Un bebito no lo va a entender, hermano. Un bebé de 2, 3 años no lo va a entender. Muy pequeñito. No lo va a comprender. Pero una persona joven, adulta, adolescente, ya tiene una comprensión. Por eso es que queremos seguir el modelo bíblico. Usted se va a dar cuenta que Jesús, la Santa Cena, no se lo dio a los creyentes, sino a los discípulos. Vuelvo a repetir, Jesús le dio la Santa Cena no a los creyentes, porque cualquiera puede creer, sino a los discípulos. Vamos a ver Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, versículo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, estaban en la Santa Cena, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice que el pan se le dio a sus discípulos. Y usted ya vio conmigo el primer texto que comencé, Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Ya hemos visto. Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, usted se puede dar cuenta que la Santa Cena se comparte con los discípulos, y los discípulos son los creyentes que se han bautizado. Por eso que nosotros, a los que solamente vienen aquí como creyentes, pero no están bautizados, no le damos la Santa Cena, porque el modelo bíblico que Jesús nos imparte es que la Santa Cena es compartido con los discípulos. ¿Está claro? Qué importante es que usted pueda tener una claridad de esto, porque cualquier persona le va a preguntar, ¿y usted por qué se bautizan si ya se bautizaron de bebito? Bueno, usted tiene que responder, yo le estoy obedeciendo a Dios en su palabra, tengo que seguir el modelo bíblico. A mí me hicieron algo que no me consultaron, yo no entendía, era un bebé, yo era un bebé, a mí no me consultaron y no entendía. Por último, creo que recién a los 8 o 9 años tuve más o menos noción de que me habían bautizado de bebito, porque más chiquitito ni siquiera pregunté ni me interesaba, porque era un niño pequeño. Pero cuando vamos a la Biblia, nos muestra que la forma de bautizar es de otra forma, lo que estamos explicando, sumergir. Y a personas que reciben la palabra, que entienden el mensaje, que se arrepienten, que confiesen sus pecados. ¿Amén? ¿Está claro hasta ahí? Yo le pregunto, ¿usted sabía eso? Yo sé que los que ya se han bautizado ya, porque ya recibieron clases, pero ¿usted entendía eso? ¿Comprendía eso? Ahora vamos a ir al significado del bautismo, propiamente dicho, porque ya tenemos que avanzar. Vamos a ir al significado del bautismo. Voy a mostrarles 2 citas bíblicas claves. Primero, Romanos 6, versículo 3 al 5. Mire lo que significa
el bautismo, el mensaje espiritual, el mensaje de Dios. Mire ahí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, porque Pablo también se bautizó, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hagamos un alto ahí. Porque Pablo era un judío que cuando se entrega al Señor más o menos tenía sus 40 años. Y Pablo, ya como un hombre maduro, tiene su encuentro con Cristo camino a Damasco. Después de que Dios hace el milagro a través de Ananías, él recupera la vista, él es bautizado, ya siendo un hombre adulto. Por eso es que él usa esa palabra, o no sabéis que todos los que hemos, él se incluye. Los apóstoles no se bautizaron de bebitos, se bautizaron ya hombres. ¿Me está entendiendo? Se bautizaron ya adultos los apóstoles. Todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? En su muerte. Lo que va a ver en esta mañana. Cuando a las personas que están allí listas para ser bautizadas, se mete al agua, es como una muerte a la vida vieja. Representa simbólicamente la muerte a la vida vieja. Es como una sepultura, es una muerte. La Biblia le llama sepultura y muerte cuando uno es metido al agua, y cuando uno sale del agua ya representa una nueva vida y que resucitamos con Cristo. Eso es lo que representa espiritualmente y simbólicamente. Versículo 4. Mire lo que dice. Porque somos sepultados. Primero habló muerte y ahora sepultado. Porque somos sepultados juntamente con Él. Está hablando con Jesús. Para muerte por el bautismo. O sea, el bautismo representa eso. Por eso le digo que es necesario que usted entienda que es muy necesario que haya muchas aguas donde las personas sean sumergidas. Porque si la persona nomás se le echa agüita en la cabeza, una, que no entiende; número 2, no se cumple el modelo bíblico; número 3, no se puede cumplir el propósito de, simbólicamente, espiritualmente hablando, que muere a su vida vieja y es sepultado. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que el bautismo lo que representa es, cuando me están metiendo al agua, estoy muriendo a mi vida vieja, estoy siendo sepultado. Cuando salgo del agua, espiritualmente, de una manera simbólica, estoy diciendo, así como Cristo resucitó, yo resucito con Cristo para una nueva vida. Eso representa el bautismo. El último pasaje, Colosenses 2:12, ahí resume lo que estoy diciendo. Colosenses, ahí está, 2:12. Mire lo que dice. Sepultados con Él en el bautismo. Dice que somos sepultados con Jesús en el bautismo. Pero el bautismo bíblico, batista, el bautismo de sumergir. ¿Está claro? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados. O sea, con Jesús yo salgo para una nueva vida. Yo resucito espiritualmente. Ahora, ¿y eso cómo se produce? Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, ¿no? O sea, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. A los que se van a bautizar les he explicado esto, pero hoy te he dado unos detalles más. Qué importante, hermano, que usted pueda entender que no está cambiándose de religión, no. Al contrario, usted está siguiendo de verdad
el cristianismo como la Biblia manda. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos bautizando porque Jesús nos mandó a bautizar. Y tenemos que hacerlo con la gente que entiende el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Espero que esta mañana usted haya entendido el mensaje del bautismo, el bautismo bíblico, porque vamos a proceder a bautizar, pero estamos siguiendo el modelo de la palabra de Dios. Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Espero que esto le haya aclarado. Hay más textos bíblicos, solo usamos un grupo de textos para darle un entendimiento claro de la palabra de Dios. Y los que no se han bautizado, pues bautícense, porque es un acto de obediencia. Jesús dijo: al que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué te impide bautizarte, hermano, hermana, si ya te estamos diciendo lo que Jesús ordenó, cómo lo mandó a hacer y también lo que significa? Ya queda en ti tomar tu decisión. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido tener esta reflexión de tu palabra para entender el modelo bíblico del bautismo. Precioso Dios, gracias por los que ya hemos sido bautizados para vivir conforme a tu palabra, Señor. Los que no han sido bautizados, oramos para que tomen esa decisión de obedecerte en el gran paso del bautismo. Y Señor amado, en esta mañana también pido por los que se van a bautizar. Gracias porque ellos han entendido el mensaje y están dispuestos a obedecer tu palabra. No somos perfectos, pero vamos a ser perfeccionados a través del discipulado, de la enseñanza de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga guiando nuestras vidas. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Voy a pedir que me ayuden a mover